más tarde. Ok, chicos, entonces en este nuevo día continuamos con este tema muy interesante también y que es muy profundo. Miren, no me sorprende que de pronto nos cueste un poquito de trabajo digerirlo, pero vamos a hacerlo paso a paso y yo creo que con la ayuda del Santo Espíritu vamos a entender poco a poco todo lo que aquí se nos explica, se nos narra. Bueno, entonces volvemos a Juan 6 y estábamos viendo que él había dicho, ¿no? Que me parece que era por el 29. Alguien tenía anotado la última anotación. 35. Juan 6, 35 al 71. Ya. Eso es lo que leímos. Desde el 25 leímos, desde el 2.5, 35. pero Yo tengo apuntado. nos habíamos querido, desde el 35 habíamos leído, creo. Claro. Yo tengo Juan 6, del 25 al 71. Ya, exacto. Ok. Del 25. Y hallándonos en el otro lado del mar, le dijeron, no, eso no leímos. Leímos fue Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. 25 fue Anita. Es el 35. Correcto. Como ustedes pueden ver aquí, él les había regañado a los judíos y a algunos de los discípulos y mucha gente que lo seguía, porque él les decía, ustedes de verdad me siguen no porque están interesados en mi palabra, o más bien no tanto por el interés de la palabra, sino porque les llené los vientres, dice él, ¿no? Claro. ¿No? Así es. Como decir, estaban interesados más en lo material que en lo espiritual. Eso está en el verso 26. Sí, en la comida. Exacto. No, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Exacto. ¿Qué pan se refería? Al pan que se había repartido, que eran apenas 5 panes y 2 peces, y que parecía que eso era imposible, literalmente, y lo era, lo físico, lo material, pero él oró al cielo y pidió al Padre, no bendijo los alimentos y se multiplicaron porque él hizo pedacear y que vayan repartiendo y alcanzó para 5.000 personas que estaban allí y aún sobraron 12 cestas llenas. O sea, ese es el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que son es muy conocida, ¿no? Está en el comienzo del capítulo 6, desde el verso 1, para que ustedes puedan leerlo más tarde si quieren, ¿no? Entonces, cuando lo buscaron a él de nuevo, él los regaña, ¿no? Porque les dice en el verso 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿No? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, los milagros como el de la multiplicación de los panes, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y luego les dice, trabajen no por la comida que perece, o sea, la comida que se descompone y pasa y ya no es más, ¿no? La comida material, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿A qué comida se refiere aquí? Obviamente El cuerpo de Cristo. es la comida espiritual, ¿no es cierto? Es el alimento espiritual Llenarse espiritualmente, claro. que es la palabra de Dios, que es Cristo. Y luego él se compara con esa comida diciendo en el verso 35, yo soy el pan de vida, porque él comenzó a hablar en el verso 31, nuestros padres, perdón, le dijeron a él, nuestros padres comieron el maná, que era ese alimento que caía del cielo como una especie de escarcha, y ellos lo recogían en la tierra y ellos lo comían directamente y tenía un sabor parecido al pan, un poco diferente y especial, pero era como un pan que comían del cielo. Y dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, ¿no? Pero luego Jesús les dice, de cierto os digo,
No dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. O sea, ese pan del cielo que Dios le dio fue un pan temporal, material, para poder alimentar sus cuerpos físicos. Pero aquí Jesús dice que el pan verdadero que desciende del cielo ya no es el maná, ahora es Él que ha descendido del cielo. Y es el pan porque luego dice, yo soy, en el verso 35, el pan de vida. Yo soy el alimento, ¿no? El pan de vida que nutre los cuerpos. Esto es muy importante que entendamos porque primero empieza con esta comparación y luego pasa a su cuerpo que es el pan o su cuerpo que es el alimento y el sustento que nutre el organismo, pero ya no en este caso el organismo físico, sino que ella empieza a hablar del ser espiritual. O sea, El nosotros alma. nos alimentamos espiritualmente leyendo la Biblia. Exacto, de la palabra de Dios, que es el pan diario, ¿no? Porque él dijo también, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, el pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es la Biblia, el pan espiritual. Pero finalmente él también dice, yo soy el pan. Entonces ahí es cuando uno dice, pero a ver, si el pan es la palabra del Dios Padre, ¿cómo es que ahora el pan es el Dios Hijo o que es Jesucristo? Es porque Él es Dios también. Y siempre cuando Él habla de Dios, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ya lo revela a partir de estos En el capítulos. 33 dice, El pan de Dios es aquel que Dios descendió del cielo y da vida al mundo. Exacto. O sea, la vida es Jesucristo, porque él ya había dicho, él diría luego en el capítulo 14, verso 6, que ya vimos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces Jesucristo es el que nos da vida a nuestro espíritu. Esa vida es la que Él nos dio en el momento que entró en nuestro corazón e hizo resucitar nuestro espíritu que estaba muerto a causa del pecado. El pecado mata el espíritu y de esa manera es imposible tener una comunicación con un Dios que está vivo. Un espíritu muerto no puede tener comunicación con un espíritu vivo que es Dios. Pero si nuestro espíritu resucita a causa del poder de la resurrección de Jesús, que es vida, entonces ya un espíritu vivo ya puede comunicarse con un Dios vivo, que es espíritu también. Entonces, esa vida nos la da Él. Y el alimento y el sustento, que es la palabra, es Jesús. La palabra es Jesús. ¿Por qué les digo esto? Bueno, estamos en el libro de Juan, por un instante, dejando por allí un papelito o alguna seña para no pasarnos a Juan 6, retrocedamos a Juan 1, los primeros versículos del Evangelio según San Juan. Perdón, ¿cuál? Juan 1. Juan 1:1, desde ahí podemos leer. En el principio era el verbo, y el verbo para con Dios, y el verbo era Dios. Ese. Sí, continúa leyendo. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y en la vida era la luz, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ello. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hasta ahí. Sí, continúa, sí. Sigue la siguiente, el 11. Sí, sigue hasta el 14. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya, hasta ahí nomás. Bueno, muy bien. Miren, aquí Juan empieza escribiendo su evangelio, hablando directamente de Jesucristo, porque todo lo que leímos desde el principio, excepto esos versículos en donde se refiere lateralmente a Juan el Bautista, que fue un enviado de Dios para ir anunciando lo que vendría con Jesús. Él fue contemporáneo con Jesús, pero su ministerio en esta tierra se desarrolló un tiempo antes de que apareciera Jesús. Luego aparece Jesús en escena en el momento en que él se va a bautizar en el Jordán y es bautizado por el mismo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo reconoce y dijo, este es ¿cómo se llama? El Cordero de Dios, ¿no? El que es anunciado, el que había venido siendo anunciado desde antiguo y también lo ha anunciado. Bueno, pero volvamos a Jesús. Miren cómo lo describe. Esto es muy, pero supremamente importante. Juan lo describe como el verbo, porque dice Como una que luz. en el principio, en el primer versículo dice, en el principio, o sea, en el inicio de todas las cosas. En el principio de todas las cosas era ya el verbo, o sea, ya vivía el verbo. Esta palabra verbo es una traducción del original griego que se ha traducido en las diversas traducciones bíblicas de diferentes maneras. Por ejemplo, esta versión, la Reina Valera, lo traduce como verbo, que es acción. Un verbo implica una acción, ¿no es cierto? El verbo, por ejemplo, hablar implica la acción de abrir la boca y decir palabras. Eso es una acción. El verbo caminar también. Y todos los verbos implican una acción, ¿verdad? Entonces, en el principio era la acción, pero no sé cómo esté en tu versión, Anita Guijarro. Míranos. A ver, ¿quieres que te la lea? Sí, solamente el primer versículo para ver cómo traduce verbo. En el principio era la palabra. Ah, ahí está, te das Y cuenta. la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Miren, está hablando de Jesucristo porque luego léete lo que dice en el verso 14, Anita. De aquella palabra, ¿vale? Y la palabra se hizo carne. Ahí Puso está. su tienda, Ya, ok. puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. ¿Quién se hizo carne y vivió entre nosotros? Dios, Jesucristo, pues, Jesucristo, ¿verdad? ajá. El Dios Hijo que se hizo carne. Entonces, Carne se hizo carne, claro. ya, entonces todo lo que anteriormente venía hablando acerca de ese verbo o esa palabra, en definitiva era para describir a Jesús. Y luego dice que ese verbo o esa palabra de acción se hizo carne, se humanizó, tomó forma humana y vivió entre ellos, dice aquí, entre los discípulos y entre la gente de aquella generación, ¿no? Y vieron toda la gloria de Dios, etcétera. Entonces a Jesucristo lo define como la palabra, Exacto. de manera que todo lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios, es el mismo Es Jesús. Jesús. Es Jesús en esencia, porque dice aquí en el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él Acá nada. dice, Sí. por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella, o sea, la palabra. Entonces, si nosotros vemos desde Génesis 1:1, desde el principio de la Biblia, nosotros leemos aquí en Génesis 1:1 que dice, en el principio, o sea, lo mismo que dice Juan 1, en el principio era el verbo. Aquí dice en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y ahí comienza a narrar todo lo que Dios dijo. Pero aquí en Génesis se lo narra Dios como simplemente este ser uno, este único Dios, pero no se lo narra en las tres personas. No estuvo desde el principio declarado o descrito así o revelado. Fue Jesucristo el que se apareció a revelar que ese Dios uno era a la vez tres. ¿Ok? Entonces, cuando dice Génesis que Dios creó las cosas, ahí estaba incorporado Jesucristo y el Espíritu Santo. Del Espíritu sí dice algo en Génesis 1:1, perdón, en Génesis 1, que luego dice en el verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese verbo se movía está traducido al español de esa forma, pero de un original que emplea una palabra que normalmente se la usa para definir este actuar de la gallinita cuando ha puesto un huevo. O sea, como que cacarea, como que empolla el huevo. Entonces como que empolló, ¿no? El Espíritu de Dios iba cuajando, iba haciendo, iba creando todas las cosas, pero el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Jesucristo, que lo dejó cuando Él se fue y Él dijo, les voy a dejar a alguien de mi misma esencia. ¿Se acuerda que lo vimos en Juan 14? Les voy a dejar a Él, el Consolador, el Espíritu de verdad que el Padre les deja. Ahí ya les está diciendo que ese mismo Espíritu es el Espíritu suyo que Él les deja y que conoce de Él profundamente. Entonces, quien Y a realmente... partir, perdón, ¿y a partir de cuándo Dios dice que va a mandar a su hijo? ¿A partir de cuándo empieza a decir Dios? Que va a mandar a su hijo para salvarnos, porque la tierra era un desastre. Todos pecaban. De cuando vio Sodoma y Gomorra, y vino el Exacto. diluvio. Bueno, Todos los profetas. Después del diluvio, él toma la decisión. Después de Noé, después del arca de Noé. qué interesante. Bueno, me encanta escuchar cómo ustedes dan sus opiniones. Yo diría que desde el primer momento en que el hombre pecó, ya Dios empezó a anunciarlo, pero esto estaba previsto en la omnisciencia de Dios desde antes de la creación del mundo. Antes de crear el mundo, ya estaba destinado a Jesucristo para lo que vendría después, que fue cuando se creó el mundo, cuando creó a Adán y Eva y cuando pecaron. Ya el plan estaba elaborado desde antes que pecaran, porque Dios sabía todo lo que iba a pasar. Y Sí, pero en concreto la pregunta de Anita es, en la Biblia, ¿en qué momento es cuando por primera vez se menciona la profecía del Salvador? así es. Exacto, le entendí. Está desde el mismo Génesis. Ajá. En Pero el, tengo que leer entero el Génesis. no, bueno, sí, claro. También lo he leído, pero yo no me he dado cuenta, ¿sí sabes? Si yo Exacto. no leí, tampoco he visto. Por Es eso que, me lo voy a volver a leer. es que esto es una revelación, ¿no? Porque está como escondidito, es un tesoro que está ahí oculto. Está en el capítulo 3, en el verso 15. Ya antes, ¿no? En el verso 13, Dios le dice a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, yo comí. En el 14 dice, Jehová le dijo a la serpiente, a quien había sido la que originó la tentación, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás. Miren qué interesante, sobre tu pecho andarás. Por Recién, eso se arrastra en la tierra. Por eso pero la serpiente. esto nos deja ver que a partir de ese instante, por efecto de la maldición, la serpiente empezó a deslizarse sobre su pecho, o sea, a ser un animal rastrero, ¿no? Lo que debemos entender aquí es que antes de eso, no sabemos con ¿Cómo?
multitud, pero la serpiente no se arrastraba, no reptaba, sino que posiblemente era un animal que caminaba derecho o alguna cosa por el estilo. No les puedo yo decir porque nadie lo sabe, pero lo que sí está claro es que a partir de ese momento vigencia la maldición, porque él dice sobre tu pecho andarás, no dice anduviste, o por esto que estás haciendo es que estás andando en presente, no, dice andarás. O sea que a partir de ese momento entró esa maldición en vigencia para la serpiente de que andaría sobre su pecho. Y dice, y polvo comerás sobre todos los días de y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Ok? Es una maldición. Y luego dice el verso 15, escuchen o lean bien si están conmigo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿no? La simiente suya, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde allí está profetizado por parte de Dios el Padre que ya habría un descendiente de Eva que heriría la cabeza de la serpiente. O sea que le quitaría Pero yo el no poder. entiendo. ¿Ah? ¿No entiendes? Yo no No, entiendo. ya, ok, vamos a seguir conversando. A ver, dice que la simiente de la mujer, es decir, la descendencia. Ajá. Jesucristo vino a través de una mujer que fue María, la cual concibió virginalmente, lo que es imposible, que nadie, ninguna mujer en la historia de la humanidad ha podido concebir sin un varón. Sin embargo, ella concibió por el Espíritu Santo y fue en todo caso simiente de la mujer, porque María era descendiente de Eva. ¿De acuerdo? Entonces, aquí anuncia que la simiente de Eva lo iba a herir a él en la cabeza, es decir, en la capacidad de él de producir los males que él hace, que es el pecado. O sea, la tentación para que la gente caiga en pecado lo iba a herir y él ya iba a perder el poder que tenía sobre la muerte, sobre la especie humana. Y luego dice, tú le herirás en el calcañar, que es como decir, esta parte Talón, el talón. Entonces, hay gente que dice, bueno, este es el significado de esto, es de que siempre las serpientes muerden por lo bajo, muerden en el pie o en el calcañar, pero en realidad, espiritualmente, tiene otra connotación, y es que Jesús iba a ser traicionado por Judas. Esto es una revelación que a ver, ¿cómo se puede decir? Que se deduce o se saca de este versículo de aquí, ¿no? Porque en otra parte, yo la voy a buscarla y les voy a enviar por el chat posteriormente, ¿no? Donde en la Biblia se vuelve a hacer mención más adelante sobre esta declaración que hace Dios el Señor de que le herirá en el calcañar, ¿no? Es decir, que causaría la muerte física de Jesús, porque fue precisamente a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Entonces, Jesucristo fue herido por la muerte, ¿no? Que representa al diablo en la cruz del Calvario, pero en cambio Jesús lo hirió en la cabeza, en la autoridad, donde está el centro de mando, y desde allí le quitó la autoridad sobre la muerte eterna. Ya el diablo no puede por la eternidad causar muerte al ser humano, sino únicamente hasta que Jesucristo regrese a la tierra, y ahí vamos a resucitar todos los seres humanos y se va a acabar
este sistema de cosas que empezó desde Adán, ¿no? La muerte física como consecuencia del pecado, hasta que viene Jesucristo y desde ese momento ya no hay más muerte física, sino que más bien hay resurrección, ¿no? Tanto de los que pecaron y no tienen a Jesucristo en el corazón, cuanto de los que sí lo tenemos. Y cada uno va a ser juzgado, y ya el ser humano que murió en el pasado va a recobrar un organismo que, si bien es físico, ya no va a volver a morir, sino que va a enfrentar con ese cuerpo físico diferente toda la eternidad, porque el ser humano se descompone por causa de la muerte física. El ser humano es tripartito, es cuerpo, alma y espíritu, pero la muerte hace que se descompone, ¿no? Y la muerte es una maldición. Se descompone en dos partes, ¿no? La parte espiritual y almática, y la parte física, que es el cuerpo. Y así ha sido desde Adán hasta el momento en que venga Jesucristo a la tierra. Ahí se acaba el imperio de Satanás, ¿ok? Se acaba porque él tiene las llaves de la muerte, el imperio, o sea, la capacidad, el poder de hacer que los seres humanos muramos en carne, pero también que muramos en espíritu por causa del pecado. Entonces Jesucristo lo venció, ¿no? Le puso el pie sobre la cabeza, ¿no? Y eso significa que la autoridad de Jesucristo es mayor que la autoridad del diablo, ¿no? Y desde la cruz se hizo evidente o patente la victoria de esa descendencia de Eva que resultó ser Jesucristo. O sea, uno de la descendencia iba a vencerlo, y ese es Jesucristo. Es lo que aquí ya anuncia, ¿no? Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿ok? Entonces desde ahí ya empieza, y casi a lo largo de toda la Biblia hay demostraciones, como por ejemplo en el establecimiento de la celebración de la fiesta de la Pascua, que yo ya les comenté, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, ¿no? Antes de eso iba a pasar el ángel de la muerte, matando a todos los primogénitos de todos los hogares de Egipto. Pero para que eso no ocurriera con los hogares de Israel, es que a través de Moisés, Dios instituye la muerte de un cordero, y la sangre que se rocíe o que se pinte en los dinteles de las casas. Y esa era la señal de que estaban como vacunados contra la muerte. Asimismo, ese es el simbolismo de que Jesucristo nos vacuna contra la muerte espiritual, contra la muerte eterna que nos produce el pecado. Y entonces ya no vamos a morir por causa del pecado, sino que los pecados, por medio de la sangre de Jesucristo, van a ser limpiados, lavados y perdonados. Entonces ya el poder, la autoridad del diablo de matarnos espiritualmente por medio del pecado cesa en el momento en que Jesucristo pasa a ser reconocido por nosotros como nuestro único y suficiente Salvador, y pasa a ser nuestro Señor, nuestro Dios, el único. Ya nosotros no tenemos ningún otro Dios, ya no adoramos a ninguna otra entidad espiritual, solamente adoramos a Jesucristo, el Hijo, a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo, el único Dios verdadero, el uno y trino Dios, nadie más. Entonces, a partir de ese momento, nosotros tenemos la capacidad de ser vivificados en el Espíritu por medio de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es clave, absolutamente clave en los planes de Dios. Entonces, no sé si todavía no les quedó claro el tema de Génesis que acabamos de ver de la serpiente. Todavía no. No, yo ya entendí. No, antes estaba en la nube, no entendía nada. Ah, ok. ¿Y Anita Navarrete? Sí, Ella se ya. había entendido. ¿Cómo? ¿Qué Tú se cosa? habías entendido. Que si yo había entendido. No, que si No, ahora... es que yo dije que yo no entendía y tú me dijiste, no entiendes. Quiere decir que tú se habías entendido.
No, que yo también estaba igual que tú, ahorita entendí. Boba. Ya, ok. O sea, ¿No esa entiendes? revelación, Que viendo era la única. esa No, yo revelación, sí. esa revelación que, La única ñaña que no entendía, pues. ya, Pero debe haber en algún otro lugar que debe ser más claro lo de A mí me Jesús. pareció que más claro era cuando yo lo leí, todo esto de aquí, el de Génesis, cuando habla de después del diluvio, que él dice que no volverá a cómo es a desaparecer a todo el ser humano de faz de la tierra. O sea, ahí habla como que da a entender que porque él va a salvarnos de alguna forma, ¿no? Es lo que yo entendí. Por eso es que pensé que allí era que él decretaba que nos iba a salvar de alguna forma. ya. Bueno, el amor de Dios es un amor inefable, indescriptible, es un amor eterno, es un amor infinito, es un amor profundo, es el amor más grande que puede existir. Y ese es el amor que hizo que Dios no abandonara al hombre en su desgracia de haber caído en la tentación y de haber sido inoculado con ese veneno, digamos así, del conocimiento del mal, ¿verdad? A través del pecado. Entonces, la salvación ya estuvo prevista desde el principio de los planes de Dios para con la humanidad. Ahora, a lo largo de la Biblia se va mencionando el rol de Jesucristo como Salvador, pero ya en una forma categórica se lo empieza a ver a través de los profetas cuando anunciaban que vendría el Mesías, como por ejemplo el anunciamiento de Isaías, ¿no? Que habla de un niño nos es nacido, todo esto que está en Isaías 9, ¿no? Ahí lo puedes ver mucho más claro, cada vez se vuelve más claro. Antes que eso, yo podría decir que la mención de Jesucristo y la anunciación de que él sería el Mesías estaba como un poco implícita u oculta, no, Claro. no tan claro o tan visible como se lo hizo ya a partir de, de los profetas, ¿no? Y lo vemos en Isaías 9, el verso 6, cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, es el Hijo del Altísimo, y el principado está sobre su hombro, es decir, tiene una unción de príncipe, como que es el heredero, el Hijo de Dios, ¿ok? Y se llamará su nombre admirable, con A mayúscula, consejero. Dice Dios fuerte, ya le está dando la identidad divina, le está dando al Hijo de Dios la condición de ser Dios mismo, ¿ok? Y luego dice Padre eterno, al Hijo le dice Padre eterno, o sea, porque es a la vez parte del mismo Dios, es el Padre que está siendo revelado a la, a la humanidad a través suyo. Y dice príncipe de paz o de shalom, ¿ok? En Jeremías 23, también del verso 5 al 6 está. Jeremías 23, que fue otro. Y Isaías era del 9 el 9, ¿cuál? 9, ¿Cuál? versículo 6. Ya, y Jeremías es 23. 23 del 5 al 6. ¿Qué cosa? Que aquí está Eduardito y dice la tía Matu, y la veo Matuche. Ah, alcanzó a verte. Él es fan de Matuche, no tienes idea, todos los días la nombra, cada vez que está rezando de noche, que yo la hago rezar por los abuelitos, así que la tía Matu, o sea, ¿Se acuerdan? usted la tía Matu, ¿verdad, corazón? Se tiene bien, bien Entonces, chequeada. Mira, para allá está. Ahí está, claro. Ah, Hola, tía Matu, dígale. hola, Miguel, buenos días. Ay, tan lindo. Ya, corazoncito, vaya a comer, ya. Las criaturas son admirables, ¿no? Hoy son una cosa de loco, la inocencia de los niños es de loco. Sí, oye, aquí Me nosotros encanta ver la inocencia. constantemente con la más chiquita que es Annika, ¿no? La que vive acá en Suiza, también lo vemos.
Se debe Bueno, tener loca también. sí, lo mismo. María Antonieta la ve casi todos los días porque ahora la está yendo a recoger Al al kinder. kinder y la lleva a la casa que queda a pocas cuadras, ¿no? Para ayudar a los padres porque ahora los dos tienen horario completo y entonces se les hace difícil. Bueno, Pero es la época más bella que hay que disfrutar de los niños porque son súper inocentes y tienen sus cosas que les salen naturales. Es la época de oro. claro, exactamente. Bueno, como les decía, en Jeremías 23, del verso 5 al 6 también está en las Y palabras de... aquí que viene días, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. O sea, un renuevo significa pues un heredero, algo que como un retoño. Como un nacimiento. Sí, exactamente, un retoño. Ese es un renuevo. Pero dice justo, o sea, está hablando de justicia, de que no comete pecado, ¿no? Y reinará como rey, pero con R mayúscula, el cual será dichoso o bienaventurado y hará juicio y justicia en la tierra. Solo Dios puede hacer justicia y juicio sobre la tierra, así que Jeremías 23, disculpen, ¿qué número? 5, 6. 5 y 6. Y dice el 6, en sus días o en su época será Allá. salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahí está. O sea, habla de que el renuevo tendrá el nombre Jehová. Y Jehová es el nombre que le daban únicamente al Dios Todopoderoso, al Eterno. Mira como dice en mi Biblia, Roberto. Así dice Yahvé, llega el día en que yo haré un hijo de David que se portará como rey justo y prudente. Él gobernará este país según la justicia y el derecho. En aquel tiempo Judá gozará de paz e Israel permanecerá seguro. Y este es el nombre que le dará Yahvé nuestra justicia. Ya veo Jehová nuestra justicia. Entonces, Perdón, ese Jeremías queda. Jeremías 5 y 6. 23, 5 y 6. Ya. 26. Ya. Bueno, entonces, para no desviarnos demasiado del tema, entonces, volviendo a Juan 1, chicas, aquí habla de que la creación de la cual se menciona en Génesis fue realizada por Jesucristo. Porque dice en el verso 3, todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesucristo fue el poder ejecutivo, en otras palabras. Fue el ejecutor del Padre. Porque él, al ser la palabra de acción, él ordenaba, hágase esto, hágase la luz, hágase la tierra, hágase el agua, hágase esto, hágase el otro, se hacía, se hacía, se hacía, se hacía. Entonces, si bien en el Génesis habla de que Dios fue el que hizo eso, ¿no? Sin embargo, acá en Juan ya se revela que del Dios hay tres partes y la parte que ejecutó la creación fue Jesucristo. Esto lo dijo el apóstol Juan, pero luego también lo podemos ver por el apóstol Pablo, cuando en Colosenses capítulo 2, me parece que es, no, 1, el verso 16, Colosenses 1, 16. Aquí habla de lo mismo, pero uno que no estuvo caminando con Jesús desde el principio como parte de los 12, sino Pablo que vino después, pero que tuvo la misma revelación de parte del Señor Jesucristo. Y dijo y escribió esto, 1:16. Alguien que lo quiera leer, por favor, que lo lea. Porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de él y para él. Hablando de Jesucristo. Miren, esto es fabuloso, es pero contundente, ¿no?
todo, sea esto, aquello, todo fue creado por Él, tanto lo espiritual cuanto lo material, todo. Y todo responde a la obra suya. Jesucristo fue el que hizo las cosas, es el verbo, acción. Él es el que ejecutó todo, ¿no? A través de la palabra, por eso se traduce como la palabra también. Entonces, cuando Él enseña la palabra, Él dice, de cierto os digo, y habla la palabra, esto es verdad. Entonces, todo lo que Jesucristo nos enseña es palabra de Dios, es verdad, ¿no? Y es algo ejecutable. Por eso, siempre es bueno pedir a Dios cuando no sabemos qué hacer, que Él nos revele en su palabra qué es lo que debemos hacer. Yo no sé, me parece que a ustedes sí no les terminé de contar cómo fue que yo resolví empezar a caminar en fe en mi viaje para Miami, que parecía que estaban cerradas las puertas por yo no ser un vacunado, ¿no? Pero yo le dije, Señor, me están invitando a que viaje, no me quiero perder eso, pero hay esta barrera que todo el mundo me dice, oye, pero tú no vas a poder ir. Me decían, porque tú no has sido vacunado y Estados Unidos pone como condición que tengan que ser la vacunación completa para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces, en principio yo le dije, oye, Vivian, creo que no voy a poder ir. Y luego, a los 2, 3 días de eso, le mando un mensaje diciendo, ¿sabes qué? De angas o de mangas yo voy a estar ahí. Ah, ¿de veras? Me dijo Robert. Bueno, entonces ya, ¿y cómo lo vas a hacer? No lo sé, pero yo voy a estar ahí, le dije. Entonces ya fue una declaración de fe, ¿ok? Pero yo antes que eso había venido a los pies del Señor en oración y le había pedido que Él me diga qué es lo que debo hacer. Creo que sí les conté o no les conté. Sí, Me ¿no? parece que sí contaste. Ya. Y tú abriste la Biblia. Yo abrí la Biblia y me lleva a un versículo el Señor, ¿no? Que estaba en el libro de Samuel, me parece que era en segunda de Samuel, en donde dice, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Yo dije, wow, Señor, tú me estás diciendo una palabra de acción que se llama rema. Cuando Él me dice que yo haga algo y que me dice que yo estoy con Él es porque todo se va a hacer. Y aunque parezca imposible, que esté nublado, que esté lloviendo, que esté, bueno, vendrá el sol, se escampará la lluvia y se hará todo lo que Él haya dicho. Ustedes saben que para el día en que yo me regresaba de Miami estaba pronosticado que tocaría tierra un huracán en Miami. Y yo Sí, fui allá y le dije, Señor, si tú me has dicho que yo vaya, que yo venga a Miami, que tú estarías conmigo, entonces no solamente es porque abrirías las puertas de Estados Unidos, sino que también las abrirías para mi regreso. Así que, Señor, yo no sé cómo lo harás, pero ese huracán se irá por otro lado y ya eso no me compete a mí porque eso es algo que las fuerzas de la naturaleza son bajo tu dominio. Y yo oraba y todo el mundo decía, oh, me decía el conductor el chofer del carro que nos movía, me decía mi sobrino, me decía mi hermano, mi hermana de acá, oye, las noticias todos los días, que ya se acerca el huracán, que ya subió a categoría 1, que va a tocar, entonces el otro me decía, ya están las noticias que va a tocar tierra el jueves, y yo viajaba el jueves. Entonces todo era una incertidumbre, yo en mí era una batalla porque yo decía, Señor, se hará lo que tú mandes, se hará conforme a tu voluntad y yo me iré. Y yo decía, yo no sé cómo, pero yo estaré en ese avión de regreso de la misma manera como yo viajé. ¿Y saben lo que pasó? En la víspera, el huracán, primero que baja de huracán a tormenta tropical, y luego en la mañana del día que yo viajaba, amanece soleado, despejado, todo se fue para el norte y tocó tierra por el norte de la Florida como una lluvia fuerte, como una tormenta tropical, pero Miami libre y yo me fui muerto de risa y del contento porque era una noche despejada cuando ya subí yo al avión. Entonces, es realmente maravilloso cuando hay un rema que te mueve. Rema es la palabra griega
para un verbo, algo de acción, una palabra de acción. Ya no es una palabra escrita, una palabra muerta, una palabra simplemente que tú la lees y la entiendes, pero pasó. No, esta es una palabra que si tú la usas, es una palabra que mueve cielos y tierra y hay acción. Ese es el rema. La palabra griega rema significa eso. Para español no hay traducción específica, sino que se la traduce igualmente como palabra. Pero lo que es la palabra de Dios, ¿no? Cuando Dios te da una palabra para que tú ores conforme a esa palabra y tú oras y dices esa palabra comienza a mover toda la creación, la rueda de la creación y se hacen todas las cosas conforme el Señor te ha dicho que se haría. Porque eso está en Isaías 55:11. Si quieren anótenlo y más luego lo leen. Yo se los voy a decir porque ya el tiempo no nos da. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera. Dios quiera. Será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, cuando Dios habla algo, no regresa sin resultado, sino que se hace lo que Él quiere. Y cuando Él te da esa palabra para que tú la uses y en nombre de Jesús se hace eso. Se hace el milagro, el prodigio, bueno, se hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero se vuelve realidad. Por eso, si yo no hubiera tenido esa palabra, que luego él me la confirmó porque yo no sabía, y abro la Biblia, pero la encontré también en otro libro, en Primera Crónica, la misma, igualita. Había estado en 2 libros y yo descubro eso cuando abro y veo que estaba la misma palabra y me da lo mismo. Ya no puede ser coincidencia, me explico, que tú en días diferentes encuentres lo mismo en 2 libros. Eso no es coincidencia. Entonces, Dios me lo dijo y por eso yo dije, Señor, yo decido caminar en fe. Voy a creerte a ti y a tu palabra y tú harás la parte imposible, yo haré lo que tenga que hacer. Y me metí en el sistema y comencé a ver y en efecto estaba ahí, que esto y que lo otro, y de pronto descubro que había una segunda opción para entrar a los Estados Unidos. Y habían ahí detallados los casos excepcionales o excepciones. Y dentro de eso encuentro algo y por ahí me fui, hablé con mi médico allá en Ecuador y en definitiva me mandó un certificado médico, lo presento aquí en el aeropuerto y me dicen, ok, no hay problema y me fui hasta el último, en la víspera. Porque en la tarde del día que me fui, del día siguiente que me fui, la tarde previa, me fui al aeropuerto y me dieron allí, me aceptaron y me dieron el boarding pass de una vez. Así que ahí fue cuando yo dije, ya tengo abierta las puertas de los Estados Unidos. Y me fui y viví ese tiempo maravilloso, pero para la gloria de Dios. Esa palabra de acción es Jesucristo, ¿no? Y esa palabra se encarnó, ese verbo, ¿no? Dice en el verso 14, ¿no? Y habitó entre nosotros. A ver, yo ahorita encontré otra cita de cuando se anuncia. Está en Miqueas 5:2. Ah, claro, también. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Exactamente. Esa es otra profecía, porque hay varias de los diferentes profetas. Ahí es cuando se hace ya clarísimo que iba a venir alguien de parte 5:12, Matucha. 5:2. Miqueas 5:2. 2. Ajá. Belén Efrata. Efrata es porque es de la tribu, ¿cómo se llama? De la región de Efraín, que llaman, ¿no? Bueno, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Señor, Mira, aquí dice, pero por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar la luz tenga su hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. a ver, pero estás en Miqueas. Miqueas, sí. Miqueas, capítulo 5, Capítulo 5, el 2. el verso 2. Ujú. No coincide.
A ver, el verso Aquí tengo yo, Miqueas 5:2. y 5:1, ¿qué te dice? Pero tú, Belén, Efrata, Es, aunque eres... ¿Ah? Ah, ya, tú lo es tienes como 1. calificado. Aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Ya, ahí está. Sí, en tu caso es el versículo 1. Bueno, habla de la eternidad. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, habla de un Dios, porque solo Dios es eterno. Los seres humanos somos perecederos, entonces no está hablando de alguien que va a venir como ser humano simplemente, sino que realmente el espíritu que encarnará ese ser humano será un espíritu eterno, y eterno solo es Dios, así que está claro que es Dios, ¿no? Es Dios el que vendría en forma de su Hijo, Jesucristo. Bueno, entonces, como le decía, cuando Jesús nos habla de sí mismo, nos habla como el pan que nos da esa vida, el pan de vida, el alimento que hace que nuestro espíritu primero renazca y luego crezca, ¿no? Y que tenga sostenimiento, tenga desarrollo. Y ahí empieza, nos vamos a quedar allí, pero ahí empieza él luego a hablar acerca de su carne y de su sangre, pero relativas al alimento. Por eso es que yo les hablaba la semana pasada de que así como nosotros nos alimentamos de especies animales, ¿no? Cuando ingerimos en nuestro organismo un animal, todo el ADN de ese animal, todo digamos, todo lo que significa ese animal pasa a formar parte de nuestro cuerpo, porque se queda transformado ya, ¿no? En elementos nutricionales, queda en nuestro cuerpo. Entonces Jesús, cuando Él entra en nuestra vida, Él es nuestro pan y se convierte Él espiritualmente hablando, no en carne, porque nuestro cuerpo luego pues muere y qué provecho tuvo eso. Me explico, pero es nuestro espíritu el que es eterno, el que no deja de existir. Entonces, ese espíritu es el que a él le interesa que nosotros hagamos renacer y que lo alimentemos. Por eso él dice, yo soy el verdadero pan de vida. El verdadero es el eterno, ¿no? Lo pasajero, lo temporal es el cuerpo, lo que nosotros podemos ver, lo físico. Eso se acaba, así como el maná que comieron sus antepasados y ellos murieron. A eso no me refiero yo. Yo me refiero al pan de vida que da vida eterna. Entonces está hablando de otra cosa, está hablando de algo espiritual, pero ellos no lo podían discernir. Ellos no lo podían entender porque todo lo llevaban a la materia, a la carne, tenían una mente carnal. Pero cuando ya desarrollamos una mente espiritual, la mente de Cristo, que Pablo nos dice en 1 Corintios 2, ¿no? Nosotros tenemos la mente de Cristo, significa la mente espiritual. Ahí entendemos que todo eso es algo espiritual, ¿no? No como mentalidades carnales interpretaron esto y lo pusieron en práctica en una religión, creyendo de que esto tenía que ser así porque no podían concebirlo de otra manera, cuando la Biblia nos habla de algo totalmente espiritual, ¿no? Jesucristo, al nosotros recibirlo en nuestro ser interior, Él nos da vida y se convierte a su vez en nuestro pan verdadero, el pan de Dios que descendió del cielo para nosotros, para que nosotros tengamos vida, sostenimiento, alimento en el espíritu, no en nuestra carne. ¿De qué serviría que comiéramos algo material y que eso se transformara en un cuerpo carnal? O sea, en el cuerpo de Cristo carnal, que luego murió en la cruz y luego fue transformado en otro, ya no tiene sentido, no tiene sentido. Pero lo vamos a seguir viendo para ir afianzando en las próximas sesiones, ¿ok? Bueno, chicas, entonces terminamos por hoy. Vamos a orar y dar gracias y nos despedimos de este video, ¿no?